Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del hedonismo. La palabra hedonis quiere decir placer o suele traducirse como placer. Y para los griegos, el placer era causado por la armonía o la buena disposición de distintos elementos del cuerpo. Se sentía placer, por ejemplo, cuando se estaba lleno en el sentido de corporalmente bien provisto. Lo contrario era el vacío, que originaba el deseo, el cual al cumplirse engendraba el placer. Se ha llamado hedonismo a la tendencia que consiste en considerar que el placer es un bien, en muchos casos un bien mayor, es decir, placer y bien son sinónimos. Y el hedonismo a lo largo de su historia ha tenido muchos enemigos, por ejemplo Platón, algunos filósofos cristianos y Kant. Generalmente es el idealismo el que critica al hedonismo, porque dice que es materialista. Los antiguos hedonistas, especialmente los cirenaicos, consideraban que el bien es el placer y el mal es el dolor. Por lo tanto, el hombre debe dedicarse a buscar el bien y evitar lo segundo. Distinguían dos tipos de placeres, el placer material, el de los sentidos, y el placer espiritual. Pero uno era fundamento del otro, es decir, necesitamos placer sensible para acceder al placer espiritual. Esto me recuerda a el jardín de Epicúreo, que era un lugar en donde primero se juntaban a saciar los placeres del cuerpo, a comer, hasta hartarse, a amarse, y luego recién a filosofar. Pero los cirenaicos hablaban de una doctrina no egoísta de los placeres, es decir, no solo el propio placer, sino también el placer inducido en los demás. Para los epicúreos era muy importante que el placer sea moderado y compartido en una comunidad de amigos. Algunos dicen que en realidad los hedonistas no buscan placer en sí mismos, sino el objeto que proporciona el placer. Pero claramente, si el hedonista busca al objeto, es porque le proporciona placer, o espera que lo proporcione. El placer como bien es el objeto en tanto que es gozado, no el objeto en sí mismo. Desear algo es esperar que sea placentero, y gozar de algo es encontrarlo placentero. Como dijimos antes, Kant los acusaba de materialistas. Para él no había que buscar el placer sino hacer lo que se debe hacer. Y el placer es un valor, pero es un valor de naturaleza inferior, que se debe subordinar a otros valores. Y la crítica es que lo bueno no necesariamente es placentero. Por otra parte, el hedonismo bien entendido llega a transformarse en altruista, cuando amar al prójimo es una de las consecuencias de la búsqueda del placer. Y el egoísmo pasa a ser de una manera evolucionada, en un egoísmo ético, y el placer pasa a ser moral. Por último, podemos diferenciar dos formas de hedonismo: el psicológico, que es aquel en donde las personas buscan placer y evitan dolor, de manera natural, y no por una cuestión filosófica, y el otro hedonismo, el ético o el filosófico, que es el que sostiene que no solo buscamos placer de manera instintiva, sino que también lo hacemos moralmente. Es decir, el placer es un principio rector para tomar decisiones morales. Quizás el mayor filósofo representante del hedonismo haya sido Epicúreo, así que me despido con una frase que nos hace reflexionar acerca de si es poseer las cosas lo que nos da placer, o si es la valoración de las mismas lo que nos lleva a la felicidad. Y esta frase dice así: no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia.